Bueno, y para abordar este interesante tema, ya se encuentra junto a nosotros, como cada día martes, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, como cada martes, acá a Así TLTC es, Radio. querida Andrea, el gusto es mío y muchos cariños a Ramón ahí que esperamos que se sienta mejor. Bueno, el tema de los parques, el área verde, es un tema que en mi caso particular me toca ahí en lo profundo porque, bueno, es parte de mi trabajo. Yo soy cofundador de la Fundación Mi Parque, fui encargado nacional de parques urbanos, estuve haciendo un máster en medio ambiente afuera, estuve trabajando en el equipo de espacios públicos en Melbourne un tiempo y luego fui director del Parque Metropolitano de Santiago. Hoy día soy director de la Corporación Ciudades, pero de alguna forma este tema de los parques, las áreas verdes y la importancia también de la gobernanza es un tema que me ha venido acompañando, sobre todo por la importancia que tiene más allá de estos espacios recreativos, lo que significa para eh, la apropiación, el orgullo de las personas, Y la ocupación de los espacios públicos también. exactamente, de hacer ciudad, de estos espacios de integración, de generación de confianza, donde nos encontramos. Es algo que al menos a mí siempre me ha apasionado mucho, así que no es cualquier tema que venimos a hablar, Andrea. Así que si me extiendo, me dicen nomás. Martín, esto sin duda que conlleva varios desafíos, como decías tú, porque por una parte, ¿no es cierto?, tenemos los desafíos del cambio climático con un país Sí, que tiene y atraviesa por una sequía severa por largo tiempo, y eso sin duda también impacta todo lo que es áreas verdes, ¿no es cierto?, parques nacionales o parques también urbanos, que implican además un costo para las municipalidades o para ministerios que tienen así su es. administración, y por lo tanto, en épocas en donde tenemos también esta estrechez fiscal y en donde Que- también nos lleva a la polémica, ¿no es cierto? Es muy complejo. Así es, así es. Y eso que quería tratar de concentrarnos en este doble clic, porque en realidad toda esta polémica que se ha generado con el parque Cerros de Chena en San Bernardo es muy importante porque justamente vuelve al tema de la relevancia de los parques, vuelve también a plantearnos desafíos en torno a este, porque en realidad el Parque Cerros de Chena, por ejemplo, este no es cualquier parque, y muchos parques que hoy día son parte de la red de los parques urbanos que administra el Ministerio de Vivienda, tiene una historia atrás muy potente. Este es un parque que son casi 1.400 hectáreas, es un parque que en su momento fue un entorno, digamos, sagrado, uno de los primeros como centros sagrados que hubieron por los pueblos originarios. Luego eso, bueno, se transformó en un centro de detención y tortura, por lo tanto tiene una carga también simbólica muy potente. El año 2002 el ejército dona cerca de 38 hectáreas gracias a un interés de muchas personas, muchos pobladores de esa época. El año 2004, digamos, en su momento se había generado el servicio del Parque Metropolitano de Santiago, recibe este parque, luego el año 2010 se genera un concurso, perdón, se inaugura este parque y luego de eso se genera en el fondo un concurso el año 2014 donde se genera un plan maestro que fue desarrollado por una consultora que se llama Urbana ED y por Teodoro Fernández, un premio nacional de arquitectura. Durante todo este tiempo, Andrea, este es un espacio que congrega a miles de personas los fines de semana. Para el 18 de septiembre es como el centro neurálgico Claro, de van a San comprar Bernardo. volantines, los Exactamente. Entonces, por asados. más que era un parque que estuviera al costado de San Bernardo, yo dije, mira, cuánta gente va, el lugar que se repletaba, a pesar de todas las dificultades de acceso. Y además de eso, tiene un santuario, o sea, muchos elementos que lo hacían prácticamente un centro de peregrinación, no solo religioso, sino que también de las familias. Entonces, es Además que más que un también se parque. busca, Martín, de alguna manera poder ir diversificando los Sí, distintos pulmones en la ciudad, ¿no es cierto? Tradicionalmente siempre hablábamos del Cerro San Cristóbal como el principal pulmón de la región así metropolitana, es. pero evidentemente que este otro parque también busca suplir eso, por una parte, o aumentar, ¿no es Claro, cierto?, esta capacidad, pero también darle también una mejor calidad de vida a las personas así que es. habitan en esa zona periférica de Sí. Santiago. Mira, yo diría que así como se creó en su momento el Parque Metropolitano de Santiago, que hoy día es como el gran pulmón verde de la ciudad, Santiago tiene el potencial de sumar, bueno, una serie de cerros islas, pero hay dos cerros islas que probablemente podrían ser los futuros parques metropolitanos, nuevos parques metropolitanos en diferentes sectores. Uno de estos es el Chena y otro el Parque Cerros de Renca. Mm. Ambos dos con grandes superficies, con un trabajo de colaboración público-privada de años, con una historia detrás, con una política de Estado que ha estado detrás, que de alguna forma uno podría proyectar, que podrían transformarse en los pulmones verdes y poder tratar de con eso, Andrea, poder tratar de avanzar
en mayor equidad en el acceso a áreas verdes. No hay que olvidar que según estándares internacionales, al menos que varias ciudades han impulsado, lo ideal es ojalá tener 10 metros cuadrados de área verde por habitante. En el caso de Santiago estamos bien dentro de los 5 metros cuadrados por habitante. Entonces, inevitablemente, a propósito de esta polémica, vienen estos desafíos, ¿ah? Y yo hay que felicitar y que lata haber llegado a esta altura donde en el fondo se anuncia que no hay mantenimiento, que en realidad es problema de otro, pero se ha generado una mesa. Yo creo que hay una señal de esperanza en torno a este tema. Aquí hay muchas cosas que han aparecido en la prensa y es importante que la gente lo conozca. Se cuestionaba en su momento el mecanismo de hacerlo. Toda la red de parques de Santiago y otros se han generado gracias al mecanismo de que se generan compromisos anteriores a la mantención. Con eso, con el Ministerio de Desarrollo Social, puede sacar un RS para diseñar un parque, con eso puede ejecutarlo. Si no hubiese existido ese convenio y si hubiese sido inválido eso, finalmente no se habría hecho nada. Entonces, estaba un procedimiento que es el habitual. Entonces, la pregunta es, claro, si no respetamos este tipo de documentos o este tipo de trabajo, ¿qué podemos esperar de seguir creciendo en torno al tema de las áreas verdes? Por otro lado, también importante, o sea, si no respetamos estos convenios de colaboración, porque estamos viendo esto, pero vemos en otras regiones que en forma muy liviana gobiernos regionales, municipios, a veces convenios de colaboración público-privada, simplemente no lo respetan en sus aportes. Entonces, ¿cómo queremos incentivar la colaboración público-privada si esto no se hace? Por otro lado, también creo que es bien bonito situar este tema de los parques que nos convoca como políticas de Estado. Yo estaba revisando, por ejemplo, lo que ha pasado con el metro. Los gobiernos, ¿usted cree, Andrea, algún gobierno ha dicho, no, mire, sabe que esta línea que está en construcción hasta aquí nomás llega nomás? O nos En el seguimos caso del metro, extendiendo exactamente, el metro. que parte su línea inaugurándose el año 75. En el caso de los parques urbanos, esto surge de un programa de parque urbano el año 2002. Ahí se generaron cerca de 56 parques urbanos en todo Chile. Muchos de esos parques, en el caso de Santiago, pasaron a ser mantenidos por el Parque Metropolitano de Santiago y otros parques en regiones han empezado a ser mantenidos por el mismo. Entonces, son políticas de Estado. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de las concesiones. La primera concesión, como sabemos, del año 93. ¿Algún gobierno ha cuestionado una licitación que se ha adjudicado? Claro. O lo mismo el tema de las bibliotecas. También ahí tienes otra bonita política de Estado. Hoy día prácticamente todos los municipios de Chile, 345, hay como 330 municipios que tienen una biblioteca que es parte de la red de bibliotecas, y la primera biblioteca es del año 1873. Claro, incluso los cafés literarios también están Exactamente. creciendo. Entonces hay que mirar esto más allá de la tipología o del Parque Cerros de China. Yo creo que la mirada es ver cómo seguimos propiciando estas políticas de Estado donde nos apoyamos. Ahora bien, creo yo, y tiene que ver con el tema, este problema que se ha generado con el Parque Cerros de China, yo creo que hay tres grandes oportunidades. Lo primero, yo creo que es mirar la sostenibilidad de los parques. O sea, si uno mira los costos de mantención de los parques, es algo impresionante. Yo cuando fui encargado nacional de parque urbano, uno podía observar que tú a los 5 o 7 años prácticamente te gastabas lo mismo en conservar ese parque que en haberlo ejecutado. Entonces, hay algo que ha venido promocionando la Fundación Cerro Isla que es muy interesante, de cómo podemos propiciar parques naturales. Parques que en el fondo requieran menos mantención, porque si queremos seguir aumentando la cantidad de áreas verdes, tenemos que pensar en formas de parque, modelos de parque que no signifiquen un tremendo gasto para el Estado. O vegetación que requiera de menos gasto hídrico. Por ejemplo, yo me acuerdo en la época de Evelyn Matei, cuando fue alcaldesa de Providencia, hizo también una inversión importante para cambiar todas las plantas que tenían menor requerimiento hídrico para su conservación producto de la sequía en la que estábamos. Hay veces que se piensa que esto es un tema como de opciones, ¿no? Mire, sabes que ya llueve menos, entonces tenemos que hacer menos parques. Todo lo contrario, podemos avanzar en más verde, pero un verde sostenible. El pasto versus otras especies puede requerir 10, 20 veces más agua que otras especies. Entonces podríamos básicamente duplicar, triplicar, quintuplicar si quisiéramos la cantidad de áreas verdes, pero si le damos una lógica de sostenibilidad, sin duda que es distinto. Segundo, el tema de la sostenibilidad financiera. Yo soy de las personas que creo que es insostenible pensar que el Estado va a seguir recibiendo nuevos parques solo con inversión del Estado. Yo como director del Parque Metropolitano traté de propiciar que algunos nuevos parques se pudieran mantener en alianza con los municipios, en alianza con el gobierno regional, en alianza con otros.
porque hoy día, si uno analiza los datos, y hay datos bien interesantes que genera la Cámara Chilena de la Construcción, de que si uno lleva el estándar que hay de metros cuadrados que tenemos hoy y quisiera llevarlos a un estándar internacional, tendríamos prácticamente que triplicar el presupuesto del Parque Metropolitano de Santiago, o tendríamos que quintuplicar el presupuesto de las áreas protegidas, lo que era CONAF, ahora el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por lo cual es insostenible pensar que solo desde el Ministerio de Vivienda, que es un poco que con justa razón el ministerio planteaba. Entonces, yo creo, y me da gusto ver que hoy día hay una mesa de trabajo, yo creo que si se logra dar este parque una señal del punto de vista de la sostenibilidad, porque nadie quiere que uno mantener, es harta Claro, plata es harta mantenerlo, plata. estamos hablando de 3.000, algunos parques 4.000 millones de pesos al año, Andrea. Entonces, si se logra a través de algo, quizás polémica que se ha generado, pero se transforma en una oportunidad de darle un modelo de sostenibilidad, creo que puede marcar un paradigma, así que creo que las autoridades van por buen camino y ojalá que se logre, porque es inviable pensar que el ministerio se va a empezar a hacer cargo de todos los parques porque no lo puede hacer. Y el tercer Ujú. punto que creo que es una buena oportunidad, Andrea, es el tema de cómo se seleccionan estos parques para ser mantenidos. Hoy día la red del Parque Metropolitano de Santiago o la red de parques son más bien parques que se han elegido a dedo, quizás con muy buenas intenciones, pero hay comunas que no tienen parques urbanos y hay comunas que tienen 2, 3 parques urbanos que están siendo mantenidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en su momento, como encargado nacional de parque, yo trataba de decir, bueno, ¿cómo podemos avanzar a un modelo de concursabilidad donde tratemos de ver cómo parques urbanos que no existen en otras comunas tienen prioridad y poder conectar la gestión de los diseños, la construcción de nuevos parques con esta mantención de manera tal de poder justamente, qué es lo que hace el Parque Metropolitano, su red y estos parques, de tratar de equilibrar y emparejar la cancha con respecto al tema de las áreas verdes. Pero, insisto, yo creo que el tema de los parques, como te digo, hay que verlo desde esta política de Estado. Creo que todo lo que ha generado, me da gusto ver que se han causado y creo que aquí hay una gran oportunidad de abordar este tema de la sostenibilidad, de este tema de la elegibilidad, o sea, de la concursabilidad y también de la sostenibilidad financiera de estos proyectos que espero que se encauce. Porque tal como hemos hablado, decíamos al principio, los parques hace mucho tiempo, nosotros en la Fundación Mi Parque nos pasaba que teníamos que hace casi 20 años atrás explicarle a la gente por qué los parques eran importantes, más allá que se viera bonito el entorno, Claro. hoy día parece más bien obvio. Entonces, yo creo que hay un sentimiento ciudadano que se ha expresado en este parque Cerros de Chena, que probablemente lo veamos en muchos otros parques. Así que espero que también sirva esto para impulsar más parques Claro que sí. en Chile. Martín, y en ese sentido, bueno, sin duda que el tema de la sostenibilidad económica es clave, pero también si uno mira la historia, muchos de estos parques, por ejemplo, estoy pensando en aquellos parques que están contiguos al río Mapocho, muchos de ellos surgieron también como una solución de terminar con basurales, Así pero es. también dar otra perspectiva a quienes vivían en esos sectores. Em, ¿Cómo es posible conjugar las necesidades de la población versus la sostenibilidad económica y, como decías tú, ir incorporando a otros actores, Mm, por ejemplo, la empresa privada, que está, por ejemplo, inserto en esas claro. comunidades, cómo también pueden ir colaborando, no solamente para su mantención, y pienso también en una posibilidad de que se genere también como una especie de creación de puestos laborales también para personas que Mira, tienen qué buen experiencia en punto lo que tú estás jardinería. planteando, Andrea. Efectivamente, los parques, en general, la mantención de parque y construcción en años, en otras épocas, han sido fundamentales en la generación de empleo en Chile. Y justamente se le ha impulsado, así como se impulsa la construcción en general, el tema de la mantención del áreas verdes moviliza a miles de personas. Entonces, ciertamente que ahí tú le das en el clavo. Con respecto a la sostenibilidad, efectivamente, hay modelos bien interesantes. La misma Fundación Cerro Isla ha desarrollado un modelo que se puede ver en la página web, donde permite canalizar inversiones por compensaciones ambientales, no solamente lo que veíamos en plantar árboles, que es Ujú. bastante restrictivo porque tiene que ser con coberturas mínimas, ahora a mantener, o sea, compensaciones ambientales, en vez de irse a plantar árboles a veces fuera de la ciudad, puede ir incluso a la generación de fondos. Lo mismo que se ha anunciado en el Parque Cerros de Renca, con una alianza público-privada, de mi punto de vista inédito, que feliz en algún momento que podamos hacer un doble clic acá, en la creación de un proyecto en gestión público-privada. Ese es el tipo de cosas que uno quisiera ver. Y el tema del río Mapocho es algo que a mí, mi punto de vista, debiésemos sentirnos orgullosos. Mm. Hoy día ya se ha transformado en una red de parques, es Sí. prácticamente la cordillera, eh,
casi 42 kilómetros en el fondo de largo, con un mismo estándar. O sea, las comunas con más recursos, las comunas con menos recursos, prácticamente el mismo estándar. Yo diría que incluso al revés, con mayor estándar en comunas, digamos, con más necesidad, y eso es algo extraordinario. ¿Cuántas políticas públicas hemos logrado generar cosas así? Pocas probablemente, y a partir de la política de parques urbanos, que tal como decía, viene desde el año 92, que en esa época uno podría decir, oye, pero esta gente está loca, está haciendo parques cuando teníamos un tremendo déficit de vivienda, déficit de infraestructura. Bueno, creyeron que era muy importante avanzar junto con la entrega de soluciones de vivienda, junto con otros programas sociales, también entregar espacio público para la familia, y no cualquier espacio público, sino que un espacio verde que probablemente, y lo veamos ahora a propósito de las lluvias, va a también cumplir un rol en muchos casos hidráulico y va a servir de mitigación. Así que nada, seguir ojalá aportando entre todos, y tantas ONG, Andrea, que se han generado en estos años, que están construyendo mejores áreas verdes para todos. Sí, o no, y pienso también, por ejemplo, en aquellas oportunidades que hay también cuando fallece alguien, uno en vez de llevar flores, muchas veces compra un arbolito que ayuda a reforestar algunas zonas. Lo mismo podría replicarse también, por ejemplo, en los parques que tenemos a lo largo de nuestro país. Así es. Gracias, Martín. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre haciendo este doble clic aquí en Tele 13 Radio.